Antes de una gran carrera, un famoso caballo actúa de manera inesperada. Al ver a una joven desconocida, rompe sus ataduras y galopa hacia ella. Ante la multitud en shock, algo sorprendente sucede. La joven sube a su lomo y ambos huyen, dejando atrás la famosa carrera millonaria. Antes de escuchar lo que sucedió después en esta increíble historia, suscríbete al canal para más cuentos como este. El sol abrasador del verano castigaba las gradas del hipódromo de Chapultepec en la Ciudad de México. La multitud agitada se amontonaba, ansiosa por el inicio de la carrera más esperada del año, el Gran Premio México. Entre apostadores, experimentados y familias en busca de entretenimiento, el aire vibraba de expectación. En el paddock, Rayo Negro, un majestuoso pura sangre de pelaje negro reluciente, relinchaba inquieto. Sus poderosos músculos se contraían bajo la piel lustrosa, como si presintiera que ese no sería un día común. El entrenador Ramón Mendoza, un hombre de mediana edad con arrugas de preocupación, marcando su rostro bronceado, intentaba calmarlo. «Tranquilo, muchacho», murmuraba Ramón, pasando la mano por el cuello del animal. «Hoy es tu día de brillar». Pero Rayo Negro parecía tener otros planes. Sus ojos castaños escudriñaban la multitud como si buscaran algo o a alguien. El propietario del caballo, el empresario Ricardo Álvarez, se acercó con pasos firmes, su traje impecable contrastando con el ambiente informal del hipódromo. «¿Algún problema, Ramón?», preguntó con el ceño fruncido de preocupación. «Nada grave, señor Álvarez. Rayo está un poco agitado, pero es normal antes de una carrera importante». Ricardo asintió, no del todo convencido. «Necesita estar en su mejor forma hoy. Hay mucho en juego». Mientras tanto, en las gradas, una joven de cabello castaño ondulado y ojos verdes penetrantes observaba la escena con interés. Vestida de forma sencilla, con jeans y una camiseta blanca, desentonaba con el glamour exhibido por muchos de los presentes. Su nombre era Laura Castillo, y llevaba consigo un secreto que estaba a punto de cambiar el curso de ese día. Laura sintió que su corazón se aceleraba al ver a Rayo Negro. Había algo familiar en ese magnífico animal, algo que la hacía sentirse conectada a él de una manera que no podía explicar. Sin darse cuenta, comenzó a moverse hacia el paddock, como si una fuerza invisible la jalara. El locutor anunció el inicio de la carrera y la multitud estalló en aplausos y gritos de entusiasmo. Los caballos comenzaron a ser conducidos a la pista, pero Rayo Negro seguía agitado, resistiéndose a los esfuerzos de Ramón para guiarlo. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los de Laura. El tiempo pareció congelarse. El mundo alrededor desapareció, y todo lo que existía era la conexión entre la joven y el caballo. Rayo Negro relinchó, un sonido que parecía de reconocimiento y alegría. En un instante, el caos se desató. Con una fuerza sorprendente, Rayo Negro se liberó de las riendas que lo sujetaban y galopó hacia Laura. La multitud gritaba, algunos de miedo, otros de sorpresa. Los guardias corrieron para interceptar al animal, pero era demasiado rápido. Laura permaneció inmóvil, sin miedo. Cuando Rayo Negro llegó hasta ella, se detuvo suavemente, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. La joven levantó la mano tocando el hocico del caballo con gentileza. «Hola, viejo amigo», susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. Para asombro de todos, Laura montó a Rayo Negro con la gracia de quien había nacido sobre una silla. El caballo relinchó nuevamente, esta vez un sonido de triunfo, y juntos galoparon fuera del hipódromo. Ricardo Álvarez observaba la escena boquiabierto. Su inversión de millones, su campeón, acababa de huir con una desconocida. «¡Ramón!», gritó. «¡Llama a la policía, ahora!». Mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, Laura y Rayo Negro ya estaban lejos, cabalgando por las calles de la Ciudad de México, dejando tras de sí un rastro de confusión y preguntas sin respuesta. La noticia se extendió rápidamente. Las redes sociales explotaban con videos del incidente, teorías sobre la identidad de la misteriosa amazona y especulaciones sobre el destino del famoso caballo de carreras. En la comisaría, Ricardo Álvarez,
Gesticulaba furiosamente mientras presentaba la denuncia. Ustedes no entienden. Ese caballo vale más de lo que muchos de ustedes ganarán en toda su vida. Necesitamos encontrarlo. El comandante, un hombre experimentado llamado Antonio Sánchez, escuchaba con atención, tomando notas. Haremos lo posible, señor Álvarez, pero debo admitir que este es un caso inusual. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Laura guiaba a Rayo Negro con confianza, como si conociera cada curva y callejón. Galopaban por avenidas, sorprendiendo a conductores y peatones, esquivando hábilmente el caótico tráfico de la metrópoli. La joven sabía que no podía quedarse en la ciudad por mucho tiempo. Su destino era otro, un lugar que solo ella y Rayo Negro parecían conocer. Conforme dejaban atrás el centro urbano, Laura se inclinó sobre el cuello del caballo, susurrando palabras de aliento. «Ya casi llegamos, amigo. Solo un poco más». En el hipódromo la carrera había sido cancelada, para frustración de apostadores y espectadores. Ramón Mendoza era interrogado incesantemente por policías y periodistas, todos queriendo saber cómo uno de los caballos más valiosos y mejor vigilados del país había simplemente desaparecido. «Yo no sé explicarlo», tartamudeaba Ramón, pasándose la mano por el cabello canoso. «En todos mis años como entrenador, nunca vi nada parecido. Era como si el caballo la conociera». La búsqueda se intensificó a medida que caía la noche sobre la Ciudad de México. Patrullas policiales recorrían las calles, helicópteros sobrevolaban la ciudad y las emisoras de televisión interrumpían su programación para transmitir boletines de última hora sobre el caso del caballo fugitivo. Lejos de allí, en una carretera secundaria que llevaba hacia el interior del estado, Laura y Rayo Negro continuaban su viaje. La joven sabía que los estaban buscando, pero también sabía que tenían una ventaja. Nadie más que ella conocía su verdadero destino. Conforme avanzaban por la noche, dejando atrás las luces de la gran ciudad, Laura sentía una mezcla de emociones: alivio por haber encontrado a Rayo Negro, aprensión por lo que vendría después y una profunda nostalgia que no podía explicar completamente. «Vamos a casa», murmuró ella más para sí misma que para el caballo. Rayo Negro relinchó suavemente, como si entendiera y compartiera el sentimiento. La luna llena iluminaba el camino por delante, y el sonido de los cascos de Rayo Negro contra el asfalto era como una canción familiar, arrullando a Laura en recuerdos de un pasado que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, de vuelta, en la Ciudad de México, Ricardo Álvarez no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su lujoso apartamento, haciendo llamadas frenéticas e intentando entender cómo su plan perfecto se había desmoronado en cuestión de minutos. «¿Quién es esa chica?», se preguntaba repetidamente. «¿Y cómo conoce a Rayo Negro?». Lo que Ricardo no sabía era que la respuesta a esas preguntas estaba enterrada en un pasado que él se había esforzado mucho por olvidar. Un pasado que ahora cabalgaba hacia una verdad largamente oculta. A medida que avanzaba la noche, Laura y Rayo Negro se acercaban a su misterioso destino, dejando atrás una ciudad en conmoción y un rastro de preguntas sin respuesta. El primer capítulo de esta inesperada historia apenas comenzaba, y las revelaciones que vendrían prometían sacudir los cimientos de muchas vidas. El amanecer pintaba el cielo con suaves tonos de rosa y naranja, cuando Laura y Rayo Negro finalmente llegaron a su destino, un rancho antiguo y aislado en las afueras de Cuernavaca. La puerta de madera, desgastada por el tiempo, crujió al abrirse, dando la bienvenida silenciosa a los dos fugitivos. Laura desmontó con cuidado, sus piernas adoloridas por la larga cabalgata nocturna. Guió a Rayo Negro por un camino de tierra hasta un viejo establo. El olor familiar a heno y madera envejecida trajo lágrimas a sus ojos. «Bienvenido de vuelta, amigo», susurró ella, acariciando el cuello del caballo. Mientras cuidaba de Rayo Negro, proporcionándole agua fresca y heno, Laura se permitió sumergirse en sus recuerdos. Este rancho, otrora vibrante y lleno de vida, había sido el hogar de su infancia. Fue aquí donde creció, rodeada por el amor de sus padres y la compañía
constante de los caballos que criaban. Rayo Negro había nacido en este mismo establo 7 años atrás. Laura, entonces con 15 años, estuvo presente en el momento del parto y fue la primera persona que el potrillo vio al abrir los ojos. Desde ese instante, se formó entre ellos un vínculo especial, casi místico. «¿Cómo han cambiado las cosas?», murmuró Laura para sí misma, observando el estado de abandono de la propiedad. Hace 5 años, una serie de eventos trágicos le había arrebatado todo esto. Primero, la enfermedad repentina de su padre, seguida por la quiebra del rancho. Su madre, abrumada por las deudas y el duelo, no tuvo más remedio que vender la propiedad y los caballos. Laura, aún menor de edad, fue enviada a vivir con una tía en la ciudad. Rayo Negro, el último potrillo nacido en el rancho, fue vendido a un comprador desconocido. Laura se juró a sí misma que algún día lo encontraría de nuevo, pero nunca imaginó que sería de esta forma tan dramática. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la búsqueda del caballo desaparecido y la misteriosa amazona se intensificaba. Ricardo Álvarez había convocado una rueda de prensa en el hipódromo, rodeado de periodistas ávidos de información. «Ofrecemos una recompensa sustancial a quien proporcione información que lleve a la recuperación de Rayo Negro», anunció, su voz tensa a pesar de la sonrisa ensayada. «Este animal no es solo una inversión valiosa, sino un campeón amado por todos los aficionados a las carreras de caballos». Entre bastidores, lejos de las miradas de la prensa, Ricardo se reunía con Ramón Mendoza y un equipo de investigadores privados. «Quiero que rastreen cada centímetro de este estado si es necesario», ordenó Ricardo. «Ese caballo debe ser encontrado antes de la próxima carrera importante». Ramón, sin embargo, parecía distante, perdido en sus pensamientos. Algo en la escena del día anterior lo inquietaba, una sensación de déjà vu que no podía explicar. «Señor Álvarez», comenzó vacilante, «hay algo sobre esa chica. Tengo la impresión de haberla visto antes, tal vez hace años». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Ramón? ¿Cómo podrías conocerla?» «No estoy seguro», admitió el entrenador, «pero algo me dice que ella no es una extraña para Rayo Negro. La forma en que reaccionó ante ella, nunca vi nada parecido». Las palabras de Ramón plantaron una semilla de preocupación en Ricardo. Había detalles sobre la adquisición de Rayo Negro que prefería mantener en secreto. Detalles que, si salieran a la luz, podrían arruinar todo por lo que había trabajado. «Concéntrate en encontrar al caballo, Ramón», dijo Ricardo secamente. «Deja las especulaciones para los tabloides». Mientras la búsqueda se extendía por la Ciudad de México y sus alrededores, Laura comenzaba a explorar el rancho abandonado. Cada rincón traía una avalancha de recuerdos. El columpio de neumático, en el viejo mango donde pasaba las tardes de verano, el porche de la casa principal donde su padre solía contar historias en las noches estrelladas, el pequeño lago donde aprendió a nadar. Pero no todo permanecía igual. La casa, antes tan acogedora, ahora tenía ventanas rotas y paredes descascaradas. El pastizal, otrora verde y vibrante, estaba cubierto de maleza alta. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el momento en que ella partió, preservando la esencia de su infancia, pero dejando que la decadencia se instalara. Laura encontró un viejo álbum de fotos empolvado en uno de los cajones de la sala. Con manos temblorosas, hojeó las páginas, reviviendo momentos felices. Ella montando su primer pony, sus padres sonriendo orgullosos a su lado, la llegada de los primeros potrillos del rancho. Una foto en particular llamó su atención. En 1900, ella, una Laura de 15 años, abrazaba a un Rayo Negro recién nacido. La conexión entre ellos era palpable incluso a través de esa imagen congelada en el tiempo. «Prometí que volvería por ti», susurró ella, trazando el contorno de la foto con los dedos. «Y aquí estamos». El sonido de un auto acercándose arrancó a Laura de sus reminiscencias. Alarmada, corrió hacia la ventana, temiendo que la policía la hubiera encontrado. Para su sorpresa, vio un viejo Volkswagen sedán azul estacionando frente a la casa. Del vehículo salió una figura familiar que hizo que su corazón saltara. «Tío Miguel»,
exclamó ella corriendo hacia afuera. Miguel Castillo, hermano de su difunta madre y antiguo veterinario del rancho, abrazó a Laura con fuerza. Dios mío, muchacha, cuando vi las noticias supe que vendrías aquí. Laura se apartó, confundida. ¿Pero cómo? Miguel sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. Te conozco desde que naciste, Laura, y sé lo mucho que este rancho y ese caballo significan para ti. Vine para ayudar. La llegada de Miguel trajo no solo un alivio emocional para Laura, sino también ayuda práctica. Había traído provisiones, comida y, lo más importante, información sobre la búsqueda que se estaba llevando a cabo. La policía está concentrando la búsqueda más al sur, explicó Miguel mientras preparaban un café improvisado en la cocina abandonada. Pero no tardarán mucho en empezar a expandir el área. Necesitamos pensar en qué hacer a continuación. Laura asintió, sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros. No puedo simplemente devolver a Rayo Negro, tío. Él no pertenece a esa gente. Pertenece aquí, conmigo. Miguel suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. Entiendo, querida, pero lo que hiciste, bueno, a los ojos de la ley, es robo. Necesitamos encontrar una manera de resolver esto legalmente. Mientras discutían sus opciones, Rayo Negro pastaba tranquilamente en el campo detrás del establo, ajeno al tumulto que su fuga había causado. Para él estar allí era como volver en el tiempo, a días más simples y felices. La tarde avanzaba, y con ella crecía la urgencia de tomar una decisión. Laura sabía que no podía permanecer escondida para siempre, pero la idea de perder a Rayo Negro nuevamente era insoportable. «Hay algo que necesitas ver», dijo Miguel de repente, levantándose de la mesa. Fue hasta su auto y volvió con una carpeta gruesa. «Guardé esto todos estos años esperando el momento adecuado». Laura abrió la carpeta con curiosidad. Dentro encontró documentos antiguos del rancho, registros de nacimiento de caballos y un contrato de venta. «Es el contrato de venta de Rayo Negro», explicó Miguel. «Mira la cláusula final». Con el corazón acelerado, Laura leyó en voz alta. «En caso de mala gestión o maltrato comprobado, el animal deberá retornar a la propiedad de origen sin costo adicional». Un destello de esperanza brilló en los ojos de Laura. «Eso significa...» Miguel asintió, una sonrisa formándose en su rostro cansado. «Significa que tenemos una oportunidad, Laura. Una oportunidad de traer a Rayo Negro de vuelta a casa, esta vez legalmente». En ese momento, el sonido distante de sirenas llegó a sus oídos. La búsqueda se estaba acercando. Laura y Miguel intercambiaron miradas determinadas. «Es hora de luchar», dijo Laura poniéndose de pie. «No solo por Rayo Negro, sino por todo lo que este rancho representa». El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, resonando por la propiedad abandonada. Laura y Miguel intercambiaron miradas preocupadas, sabiendo que tenían poco tiempo para actuar. «Tío, necesitamos esconder a Rayo Negro», dijo Laura, su voz cargada de urgencia. Miguel asintió, su rostro marcado por la determinación. «Hay un sendero en la parte trasera de la propiedad que lleva a un claro escondido. Lo usábamos para entrenar a los caballos lejos de miradas curiosas. Vamos, rápido». Mientras Miguel preparaba a Rayo Negro para el movimiento, Laura corrió hacia la casa, reuniendo los documentos que su tío había traído. Sabía que esos papeles podrían ser su única oportunidad de probar la legitimidad de sus acciones. Con el corazón acelerado, Laura montó a Rayo Negro y, junto con Miguel, que los guiaba a pie, se adentraron en la densa vegetación que rodeaba el rancho. El camino era empinado y lleno de obstáculos, pero el caballo se movía con una seguridad sorprendente, como si recordara cada centímetro de ese terreno. Apenas habían desaparecido en la maleza cuando los primeros coches de policía llegaron a la entrada del rancho. El comandante Antonio Sánchez lideraba la operación, acompañado de cerca por Ricardo Álvarez, cuya expresión oscilaba entre ansiedad e irritación. «Registren todo», ordenó el comandante a sus hombres. «El caballo debe estar por aquí en algún lugar». Ricardo observaba la escena con ojos de águila, buscando cualquier señal de Rayo Negro o de la misteriosa amazona.
Su mirada se detuvo en la casa principal, notando signos recientes de actividad. «Alguien estuvo aquí recientemente», murmuró para sí mismo, caminando hacia la construcción. Mientras tanto, en el claro escondido, Laura, Miguel y Rayo Negro aguardaban en silencio. El sonido distante de la búsqueda llegaba hasta ellos, aumentando la tensión del momento. «Laura», susurró Miguel, «necesitamos hablar sobre lo que pasó hace 5 años. Hay cosas que necesitas saber». La joven miró a su tío intrigada. «¿Qué quieres decir?». Miguel respiró hondo como si se estuviera preparando para revelar un secreto largamente guardado. «La venta del rancho y de Rayo Negro no fue exactamente como te contaron». Laura sintió que su corazón se encogía. «¿Cómo así?». «Tu padre», comenzó Miguel, su voz quebrada por la emoción, «descubrió irregularidades en los negocios de Ricardo Álvarez poco antes de enfermarse. Estaba a punto de denunciarlo cuando...». «¿Cuando se enfermó?», completó Laura, las piezas comenzando a encajar en su mente. Miguel asintió tristemente. «Ricardo aprovechó la situación vulnerable de tu familia para presionar a tu madre a vender el rancho y los caballos, especialmente a Rayo Negro. Él sabía del potencial del caballo y sabía que tu padre tenía pruebas contra él». Laura sintió una ola de ira e indignación recorrer su cuerpo. «¿Entonces todo fue una farsa? ¿Una manipulación?». «Desafortunadamente sí», confirmó Miguel. «Tu madre fue forzada a firmar ese contrato de venta, pero insistió en la cláusula de retorno que encontramos. Era su forma de mantener viva una esperanza». Mientras esta revelación bombástica era compartida en el claro, de vuelta en el rancho, Ricardo Álvarez registraba frenéticamente la casa principal. Sus ojos se agrandaron al encontrar el álbum de fotos que Laura había dejado sobre la mesa. Hojeando las páginas, Ricardo se encontró con la foto de Laura joven, abrazada a Rayo Negro recién nacido. El color huyó de su rostro al reconocer a la chica. «No puede ser», murmuró, dándose cuenta del peligro que enfrentaba. En ese momento, el comandante Sánchez entró en la casa. «¿Encontró algo, señor Álvarez?». Ricardo cerró el álbum rápidamente, forzando una sonrisa. «Nada relevante, comandante, solo recuerdos antiguos». Pero el experimentado policía notó el cambio en el comportamiento del empresario. Algo no estaba bien, y Sánchez comenzaba a sospechar que había más en esta historia que un simple robo de caballo. De vuelta en el claro, Laura digería la información que acababa de recibir. Su mente hervía con preguntas, ira y un ardiente deseo de justicia. «Necesitamos exponer la verdad», dijo ella determinada. «No solo por Rayo Negro, sino por mis padres, por todo lo que perdimos». Miguel sonrió, orgulloso de la fuerza de su sobrina. «Y lo haremos, pero necesitamos ser astutos. Ricardo Álvarez es un hombre poderoso y no dudará en usar todos los recursos para silenciarnos». En ese momento, el sonido de pasos acercándose los alertó. Laura y Miguel se miraron, tensos, listos para huir si era necesario. Rayo Negro, sorprendentemente, permaneció tranquilo, como si supiera que no había un peligro real. Para su alivio, quien emergió de la vegetación fue Ramón Mendoza, el entrenador de Rayo Negro. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la preocupación. «Sabía que los encontraría aquí», dijo mirando directamente a Laura. «Eres la hija de Jorge y Elena Castillo, ¿verdad?». Laura asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». Ramón sonrió tristemente. «Trabajé con tu padre hace muchos años. Te reconocí en el momento en que Rayo Negro corrió hacia ti en el hipódromo. Esa conexión solo podías ser tú». La presencia de Ramón añadía una nueva capa de complejidad a la situación. Laura y Miguel intercambiaron miradas inciertas, sin saber si podían confiar en él. «¿Por qué estás aquí, Ramón?», preguntó Miguel cauteloso. El entrenador suspiró profundamente. «Porque es hora de que la verdad salga a la luz. Ya no puedo ser cómplice de las mentiras de Ricardo Álvarez». Mientras Ramón comenzaba a revelar su parte en la historia, de vuelta en el rancho, la búsqueda continuaba. El comandante Sánchez, cada vez más intrigado por las reacciones de Ricardo, Álvarez decidió hacer algunas llamadas.
Algo le decía que estaba a punto de desenterrar un caso mucho más grande que un simple robo de caballo. La tarde avanzaba y con ella la tensión crecía. En diferentes partes de la propiedad, secretos estaban a punto de ser revelados, alianzas serían puestas a prueba y el destino de Rayo Negro, así como el futuro de Laura, pendía de un hilo. En el claro escondido, Laura acariciaba el cuello de Rayo Negro, buscando consuelo en la presencia del animal que representaba tanto de su pasado y ahora de su futuro. Sabía que las próximas horas serían cruciales y que las decisiones tomadas allí moldearían no solo su vida, sino potencialmente el mundo de las carreras de caballos en México. «Estamos listos para lo que venga», susurró a Rayo Negro, sintiendo la fuerza y la confianza del animal fluyendo a través de su toque. «Juntos haremos justicia». El crepúsculo lanzaba largas sombras sobre el claro, donde Laura, Miguel y Ramón formaban un círculo tenso alrededor de Rayo Negro. El caballo, ajeno a la gravedad de la situación, pastaba tranquilamente, su presencia trayendo una extraña paz al grupo. Ramón Mendoza, el entrenador, parecía haber envejecido 10 años mientras se preparaba para compartir su historia. Su rostro estaba marcado por el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. «Conocí a tu padre, Jorge Castillo, hace más de 2 décadas», comenzó mirando directamente a Laura. Era un hombre íntegro, apasionado por los caballos y por el deporte. Cuando Ricardo Álvarez entró en el mundo de las carreras, Jorge fue uno de los pocos que vio a través de su fachada de empresario exitoso. Laura escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y aprensión. Miguel, a su lado, asentía silenciosamente, confirmando las palabras de Ramón. Ricardo siempre buscó atajos, maneras de manipular el sistema, continuó Ramón. Al principio eran pequeñas infracciones, nada que llamara mucho la atención, pero con el tiempo se volvió más audaz, más codicioso. Y mi padre lo descubrió, concluyó Laura, su voz apenas un susurro. Ramón asintió tristemente. Jorge estaba recopilando evidencias, preparándose para exponer a Ricardo ante la Federación Mexicana de Hipismo y las autoridades. Fue cuando enfermó misteriosamente, completó Miguel, su voz cargada de una ira contenida. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones no dichas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, las piezas del rompecabezas de su pasado finalmente encajando. «¿Crees que Ricardo tuvo algo que ver con la enfermedad de mi padre?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Ramón vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No tengo pruebas concretas, pero las circunstancias son cuando menos sospechosas». Mientras esta conversación se desarrollaba en el claro, de vuelta en el rancho, el comandante Sánchez conducía su propia investigación. Algo en la actitud de Ricardo Álvarez lo intrigaba, y años de experiencia policial le decían que había más en esta historia de lo que parecía. «Señor Álvarez», llamó Sánchez, acercándose al empresario que parecía cada vez más agitado. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo adquirió a Rayo Negro». Ricardo intentó mantener la compostura, pero un leve temblor en sus manos lo traicionaba. «Ya expliqué todo, comandante. Fue una transacción legítima. Compré el caballo a la familia Castillo cuando enfrentaban dificultades financieras». Sánchez arqueó una ceja, su instinto policial alertándolo. «Entiendo. ¿Y conocía personalmente a Jorge Castillo antes de esta transacción?». La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Bueno, nos conocíamos de vista. El mundo de las carreras de caballos es pequeño, ¿sabe?». El comandante asintió lentamente, haciendo anotaciones mentales. «Curioso, porque acabo de recibir algunas informaciones interesantes sobre el señor Castillo y ciertas irregularidades que estaba investigando antes de enfermarse». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando, comandante. Si me disculpa, necesito hacer algunas llamadas». Mientras Ricardo se alejaba apresuradamente, Sánchez intercambió una mirada significativa con su asistente. «Manténganlo vigilado. Algo me dice que estamos a punto de desenterrar un caso mucho más grande que un simple robo de caballo».
De vuelta en el claro, Laura digería las revelaciones de Ramón. Su corazón partido por la injusticia sufrida por su familia, pero también inflamado por un ardiente deseo de rectificación. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó ella, su voz cargada de determinación. ¿Cómo podemos probar todo esto? Miguel se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Tal vez yo pueda ayudar con eso, dijo, sacando una memoria USB de su bolsillo. Jorge me confió esto antes de partir. Dijo que era un seguro en caso de que algo le sucediera. Los ojos de Laura se agrandaron. ¿Tenías esto todo este tiempo? Miguel bajó la mirada avergonzado. Perdóname, Laura. Quería protegerte, pero ahora veo que el silencio solo perpetuó la injusticia. Ramón miró la memoria USB con una mezcla de esperanza y aprensión. Esto puede cambiarlo, todo, pero también nos pone en gran peligro. Ricardo no dudará en usar todos los medios para silenciarnos. En ese momento, el sonido distante de voces y el ladrido de perros de búsqueda llegó hasta ellos. La policía se estaba acercando al claro. Necesitamos actuar rápido, dijo Laura, montando a Rayo Negro con un movimiento fluido. Tío Miguel, lleva la memoria USB al comandante Sánchez. Ramón, ven conmigo. Vamos a crear una distracción. Miguel dudó. Laura, es demasiado peligroso. No puedes. Pero Laura lo interrumpió, sus ojos brillando con una determinación feroz. Es la única manera. Confía en mí, tío. Ha llegado la hora de enfrentar esto de frente. Con una última mirada de preocupación, Miguel asintió y partió rápidamente hacia el rancho, la preciosa memoria USB segura en su bolsillo. Laura y Ramón, montados en Rayo Negro, partieron en la dirección opuesta, listos para atraer la atención de los buscadores. Mientras cabalgaban por la espesa maleza, Laura sintió una mezcla de miedo y exaltación. Por primera vez en años, estaba tomando las riendas de su propio destino, luchando no solo por Rayo Negro, sino por la memoria de sus padres y por la verdad tanto tiempo enterrada. El sol se había puesto completamente ahora, y la oscuridad de la noche envolvía el rancho. Luces de linternas danzaban entre los árboles, voces hacían eco en la distancia, y el sonido de los cascos de Rayo Negro contra el suelo resonaba como un llamado a la batalla. En diferentes partes de la propiedad, los diversos actores de este drama convergían hacia un enfrentamiento inevitable. Ricardo Álvarez, acorralado por sus propias mentiras. El comandante Sánchez, determinado a descubrir la verdad. Miguel cargando las pruebas que podrían cambiarlo todo. Y en el centro de todo, Laura y Rayo Negro, símbolos vivos de una injusticia a punto de ser corregida. La noche prometía ser larga, y los eventos que se desarrollarían en las próximas horas tendrían el poder de reescribir el pasado y moldear el futuro no solo de Laura y Rayo Negro, sino de todo el mundo de las carreras de caballos en México. Mientras galopaba por la oscuridad, Laura susurró a su fiel compañero: «Vamos, Rayo, es hora de mostrarles de qué estamos hechos». El caballo relinchó en respuesta, como si entendiera perfectamente el peso del momento. La noche había engullido el rancho, transformándolo en un laberinto de sombras y secretos. Laura y Ramón, montados en Rayo Negro, zigzagueaban entre los árboles, el sonido de los cascos del caballo haciendo eco en la oscuridad. Detrás de ellos, las luces de las linternas del equipo de búsqueda danzaban como luciérnagas gigantes, acercándose cada vez más. «¿Hacia dónde vamos?», gritó Ramón, aferrándose firmemente a la cintura de Laura. «Al viejo hipódromo de entrenamiento», respondió ella, inclinándose hacia adelante en la silla. «Si logramos llegar allí, tendremos ventaja en el terreno abierto». Rayo Negro parecía entender la urgencia de la situación, sus poderosos músculos contrayéndose y relajándose, en un ritmo perfecto, llevándolos cada vez más lejos de sus perseguidores. Mientras tanto, en la casa principal del rancho, el comandante Sánchez confrontaba a Ricardo Álvarez. El empresario, acorralado, sudaba profusamente, sus ojos saltando de un lado a otro como los de un animal atrapado. «Señor Álvarez», comenzó Sánchez, su voz calma pero autoritaria, «creo que es hora de que nos cuente toda la verdad
sobre su relación con la familia Castillo y la adquisición de Rayo Negro. Ricardo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la llegada abrupta de Miguel, jadeante y con el cabello despeinado. «Comandante», exclamó Miguel extendiendo la memoria USB. «Tengo pruebas, pruebas de todo». Los ojos de Ricardo se agrandaron de pánico al ver el dispositivo. En un movimiento desesperado, intentó agarrar la memoria USB, pero Sánchez fue más rápido interceptándola. «Creo que tenemos mucho que discutir, señores», dijo el comandante, su expresión endureciéndose. En el hipódromo de entrenamiento abandonado, Laura y Ramón finalmente llegaron a un espacio abierto. La luna llena iluminaba la pista oval, revelando años de negligencia. El pasto alto, las gradas desgastadas, los postes de iluminación hacía mucho sin uso. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ramón, desmontando cuidadosamente. Laura miró alrededor, su cerebro trabajando furiosamente. «Necesitamos ganar tiempo. El tío Miguel necesita llegar hasta el comandante con las pruebas». En ese momento, las primeras patrullas policiales emergieron del bosque, sus faros cortando la oscuridad. Laura sintió a Rayo Negro agitarse bajo ella, respondiendo a la tensión del momento. «Ramón», dijo ella, una idea formándose en su mente. «¿Confías en mí?». El entrenador asintió sin dudar. «Con mi vida». «Entonces dame tu camisa y tu gorra. Voy a darles algo que perseguir». Entendiendo el plan, Ramón rápidamente se quitó su camisa y gorra, entregándoselas a Laura. Ella se las puso encima de su propia ropa, creando la ilusión de un hombre montado en el caballo. «Quédate escondido e intenta llegar hasta la casa principal», instruyó Laura. «Yo los llevaré lejos de aquí». Ya antes de que Ramón pudiera protestar, Laura espoleó a Rayo Negro y los dos salieron disparados por la pista oval, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Las patrullas, viendo el movimiento, inmediatamente iniciaron la persecución. De vuelta en la casa principal, el comandante Sánchez examinaba los archivos en la memoria USB, su rostro volviéndose cada vez más grave con cada documento que abría. «Esto es impresionante», murmuró. «Señor Álvarez, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Ricardo, acorralado, dejó caer su máscara de empresario respetable. Su rostro se contorsionó en una expresión de furia y desesperación. «Ustedes no entienden», gritó. «Construí un imperio. No pueden destruirlo todo por un maldito caballo y una chica tonta». En ese momento, la radio del comandante crepitó con vida. «Jefe, avistamos al sospechoso en el antiguo hipódromo. Estamos en persecución». El corazón de Miguel dio un salto. «Laura», exclamó corriendo hacia la puerta. Sánchez, evaluando rápidamente la situación, tomó una decisión. «Usted», señaló a uno de sus oficiales, «quédese aquí y mantenga al señor Álvarez bajo custodia. El resto de ustedes, vengan conmigo». En el hipódromo, Laura y Rayo Negro volaban por la pista, las luces de las patrullas creando un juego surreal de sombras a su alrededor. El viento azotaba su rostro, llevando lágrimas a sus ojos, pero se negaba a disminuir el ritmo. «Vamos, muchacho», susurró ella al oído de Rayo Negro. «Muéstrales de lo que eres capaz». Como si entendiera cada palabra, el caballo encontró una reserva extra de energía, acelerando aún más. Las patrullas, limitadas por el terreno irregular, comenzaban a quedarse atrás. De repente, un helicóptero surgió en el horizonte, su potente reflector barriendo el campo en busca de los fugitivos. Laura sabía que no podría escapar por mucho más tiempo. En ese momento crítico, avistó una abertura en la cerca que rodeaba el hipódromo. Sin dudarlo, guió a Rayo Negro en esa dirección, rezando para que el caballo tuviera fuerza suficiente para el salto. El tiempo pareció desacelerarse cuando se acercaron a la cerca. Laura sintió cada latido de su corazón, cada respiración de Rayo Negro. Con un poderoso impulso, el caballo se lanzó al aire, sus patas delanteras elevándose graciosamente. Por un instante, parecieron flotar suspendidos entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro. Y entonces, con un golpe sordo, aterrizaron del otro lado, continuando su huida por el paisaje nocturno.
Las patrullas se vieron forzadas a detenerse en la cerca, sus ocupantes observando impotentes mientras la silueta de caballo y amazona desaparecía en la oscuridad. Sin embargo, la libertad de Laura sería de corta duración. A medida que se alejaban del hipódromo, se dio cuenta de que se estaban acercando a un acantilado. La luna iluminaba el precipicio adelante, revelando una caída vertiginosa hasta el río abajo. Rayo Negro relinchó, sintiendo el peligro. Laura, con el corazón martillando en su pecho, sabía que tenía que tomar una decisión crucial en cuestión de segundos. Detrás de ella, el sonido de las sirenas se acercaba nuevamente. El helicóptero se cernía amenazadoramente, su reflector barriendo el terreno. Laura cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de determinación. «Confía en mí, Rayo», susurró ella, inclinándose sobre el cuello del animal. Llegó la hora de volar de verdad. El mundo pareció congelarse por un instante cuando Rayo Negro alcanzó el borde del acantilado. Laura sintió al caballo dudar por una fracción de segundo, sus músculos tensos bajo ella. El abismo se abría ante ellos, negro y amenazador, con el río brillando como una cinta plateada allá abajo. «¡Ahora, Rayo!», gritó Laura, inclinándose hacia adelante y apretando las rodillas contra los flancos del animal. Con un relincho que resonó en la noche, Rayo Negro se lanzó al aire. Por un momento surreal, jinete y caballo parecían volar, silueteados contra la luna llena. El helicóptero se cernía arriba, su reflector capturando la dramática escena. El tiempo pareció estirarse mientras caían. Laura cerró los ojos sintiendo el viento azotar su rostro. Recuerdos de su infancia en el rancho, de su padre, de Rayo Negro como un potrillo recién nacido, todo pasó por su mente en un destello. Con un estruendo ensordecedor, golpearon la superficie del río. El agua helada envolvió a Laura, arrancando el aire de sus pulmones. Por un momento aterrador, perdió el contacto con Rayo Negro, la corriente amenazando con arrastrarla. Luchando contra el pánico, Laura nadó vigorosamente, emergiendo jadeante. Para su alivio, vio a Rayo Negro unos metros adelante, nadando con fuerza contra la corriente. «¡Vamos, muchacho!», gritó ella, nadando hacia él. En la orilla del río, luces de linternas danzaban frenéticamente, voces gritaban órdenes, y el sonido de sirenas se acercaba. Laura sabía que solo tenía unos minutos antes de que los equipos de rescate llegaran hasta ellos. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó a Rayo Negro, aferrándose a su crin. Juntos lucharon contra la corriente, acercándose gradualmente a la orilla opuesta. Mientras tanto, en el rancho, el caos se había desatado. El comandante Sánchez, habiendo presenciado el salto a través de la radio de sus oficiales, coordinaba una operación de rescate a toda prisa. «Quiero equipos de búsqueda en ambas orillas del río, ahora», ordenaba, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Miguel, pálido y tembloroso, suplicaba participar en la búsqueda. «Por favor, comandante. Es mi sobrina, la que está allá afuera». Sánchez dudó por un momento antes de asentir. «Está bien, pero quédese cerca de mí». Ricardo Álvarez, aún bajo custodia, observaba la escena con una mezcla de ira y miedo. Su imperio se estaba derrumbando ante sus ojos, y todo por una chica terca y un caballo. De vuelta en el río, Laura y Rayo Negro finalmente alcanzaron la orilla. Exhaustos y empapados, se arrastraron fuera del agua. Laura desmontó, sus rodillas casi cediendo bajo ella. «Lo lograste, muchacho», susurró, abrazando el cuello de Rayo Negro. El caballo resopló suavemente, como si respondiera, pero no había tiempo para descansar. El sonido de voces y perros ladrando se acercaba rápidamente. Laura sabía que necesitaban moverse. Con un esfuerzo supremo, montó nuevamente a Rayo Negro. «Una vez más, amigo, necesitamos encontrar un lugar para escondernos». Se adentraron en la espesa maleza, los árboles ofreciendo una bienvenida cobertura contra el helicóptero que aún sobrevolaba el área. Laura guió a Rayo Negro por senderos casi invisibles, confiando en sus recuerdos de infancia y en el instinto del animal. Después de lo que pareció una eternidad,
Llegaron a un pequeño claro escondido. En el centro había una cabaña de madera abandonada, casi engullida por la vegetación. «El viejo puesto de observación», murmuró Laura, reconociendo el lugar. Su padre solía llevarla allí para observar a los animales salvajes. Desmontando con cuidado, guió a Rayo Negro hacia el interior de la cabaña. El interior estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero ofrecía un refugio temporal. Laura se permitió un momento de alivio, recostándose contra la pared de madera y deslizándose hasta el suelo. Rayo Negro se acomodó a su lado, su cuerpo cálido una fuente de consuelo. «Lo logramos, muchacho», dijo ella acariciando el cuello del caballo. «Ahora solo tenemos que esperar y confiar en que el tío Miguel y el comandante descubran la verdad». Mientras la noche avanzaba, la búsqueda continuaba intensamente. El comandante Sánchez, guiado por Miguel, rastreaba meticulosamente las orillas del río y el bosque circundante. «Laura es inteligente», dijo Miguel, su voz cargada de preocupación y orgullo. «Conoce esta tierra como la palma de su mano». Sánchez asintió, impresionado por la determinación de la joven. «Ciertamente nos ha dado una buena carrera, pero necesitamos encontrarla antes de que se meta en más problemas». Mientras tanto, en la comisaría improvisada en el rancho, los oficiales analizaban las pruebas de la memoria USB. Con cada documento examinado, el caso contra Ricardo Álvarez se fortalecía. «Jefe», llamó uno de los oficiales por radio, «necesita ver esto. Tenemos evidencia concreta de fraude, manipulación de resultados y posible participación en 1965. La enfermedad de Jorge Castillo». El comandante Sánchez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El caso se había vuelto mucho más grande que un simple robo de caballo. En la cabaña escondida, Laura luchaba contra el sueño, determinada a permanecer alerta. Rayo Negro descansaba a su lado, su respiración rítmica, el único sonido en la quietud de la noche. De repente, una rama crujió afuera. Laura se puso de pie de un salto, su corazón acelerándose. Rayo Negro levantó la cabeza, sus orejas atentas. Pasos se acercaban a la cabaña. Laura contuvo la respiración, sus ojos fijos en la desgastada puerta. El crujido de la puerta resonó en la silenciosa cabaña. Laura, con el corazón en la garganta, se posicionó protectoramente frente a Rayo Negro. El caballo, sintiendo la tensión de su compañera, se mantuvo alerta, las orejas erguidas y los músculos tensos. La luz de una linterna cortó la oscuridad y una silueta familiar emergió de la noche. «Laura», la voz de Miguel sonó como un susurro de alivio. «Tío Miguel». Laura corrió a los brazos de su tío, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Detrás de Miguel, el comandante Sánchez entró en la cabaña. Su semblante, una mezcla de alivio y preocupación. «Señorita Castillo, nos ha dado una buena carrera». Laura se separó de Miguel, mirando al comandante con una mezcla de desafío y aprensión. «Comandante, yo...» Sánchez levantó la mano, interrumpiéndola. «Antes que nada, necesito que sepa. Examinamos las pruebas que su tío nos proporcionó. La situación es mucho más compleja de lo que imaginábamos inicialmente». El alivio inundó a Laura, pero fue rápidamente reemplazado por una nueva ola de preocupación. «¿Y Ricardo Álvarez?» «Está bajo custodia», respondió Sánchez. «Las evidencias en su contra son sustanciales. Fraude, manipulación de resultados y...» Vaciló, mirando a Miguel, quien asintió gravemente. «Y hay indicios de su participación en la enfermedad de su padre». Laura se tambaleó ante el peso de esta revelación, apoyándose en Rayo Negro para mantener el equilibrio. El caballo relinchó suavemente, como ofreciendo consuelo. «Pero aún no ha terminado», continuó Sánchez. «Necesitamos su testimonio, Laura. Y...» miró a Rayo Negro. «Necesitamos resolver la situación legal del caballo». Laura abrazó el cuello de Rayo Negro, sus ojos llenándose de determinación. «Él pertenece aquí, comandante. Conmigo en este rancho. Es su hogar». Sánchez suspiró pasando una mano por su cabello canoso. «Entiendo su sentimiento, pero legalmente...» Miguel intervino. «De hecho, comandante, hay algo que necesita ver».
Sacó un documento doblado de su bolsillo. Es una copia del contrato original de venta. Hay una cláusula específica sobre el retorno del caballo en caso de mala gestión o circunstancias extraordinarias. El comandante examinó el documento, sus cejas elevándose en sorpresa. Esto cambia las cosas considerablemente. El sonido de un helicóptero cortó el aire, acercándose rápidamente. Sánchez revisó su radio. Es el equipo de rescate. Vamos a llevarlos de vuelta al rancho. Allí podremos resolver todo esto adecuadamente. Mientras se preparaban para salir, Laura montó a Rayo Negro, negándose a separarse de él. El grupo emergió de la cabaña para encontrar que la noche comenzaba a ceder paso al amanecer, el cielo tiñéndose de suaves tonos de rosa y naranja. El trayecto de vuelta al rancho fue surrealista. Laura, montada en Rayo Negro, era escoltada por patrullas policiales y seguida de cerca por el helicóptero. Miguel caminaba a su lado, una mano reconfortante en el flanco del caballo. Al llegar a la casa principal, fueron recibidos por una escena caótica. Periodistas se aglomeraban en las puertas, mantenidos a distancia por policías. Empleados del hipódromo, veterinarios y curiosos llenaban el patio. En el centro de todo, Ricardo Álvarez estaba esposado, su rostro una máscara de furia y derrota. Al ver a Laura llegando montada en Rayo Negro, sus ojos se estrecharon de odio. «¡Tú!», gritó. «Tú arruinaste todo, años de trabajo, mi reputación, todo por un maldito caballo». Laura desmontó, enfrentando a Ricardo con una calma que sorprendió a todos. «No, señor Álvarez, usted se arruinó solo, con su codicia, su deshonestidad. Rayo Negro y yo, nosotros solo sacamos la verdad a la luz». El comandante Sánchez se acercó, su semblante serio. «Señor Álvarez, tenemos mucho de qué hablar en la comisaría. Oficiales, llévenselo». Mientras Ricardo era conducido a una patrulla, protestando ruidosamente, Laura se vio rodeada de reporteros ansiosos por una declaración. «Laura, Laura Castillo», gritaban. «¿Es cierto que saltó de un acantilado para salvar al caballo? ¿Cómo se siente sabiendo que desenmascaró un esquema de corrupción en las carreras de caballos?» Abrumada, Laura miró a Miguel y al comandante Sánchez en busca de orientación. Sánchez asintió alentadoramente. Respirando profundamente, Laura se dirigió a los reporteros. «Lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas va mucho más allá de mí o de Rayo Negro. Se trata de justicia, de corregir errores del pasado. Mi padre, Jorge Castillo, dedicó su vida a los caballos y a la integridad de este deporte. Hoy siento que hemos honrado su memoria». Hizo una pausa, acariciando el cuello de Rayo Negro. «En cuanto al futuro, solo puedo decir que Rayo Negro está en casa. Y juntos esperamos contribuir a un nuevo capítulo en la historia de las carreras de caballos en México. Un capítulo de honestidad, pasión y respeto por los animales que hacen este deporte tan especial». Las cámaras disparaban, frenéticamente, capturando la poderosa imagen de Laura junto a Rayo Negro, el sol naciente bañándolos en una luz dorada. El comandante Sánchez se acercó, poniendo una mano en el hombro de Laura. «Vamos adentro. Tenemos mucho que discutir y resolver». Mientras el grupo se dirigía hacia la casa, Laura lanzó una última mirada a la propiedad que una vez fue su hogar. Con Rayo Negro a su lado y la verdad finalmente saliendo a la luz, sintió por primera vez en años que realmente estaba en casa. Los días que siguieron al dramático rescate de Laura y Rayo Negro fueron un torbellino de actividad. El rancho Castillo, antes silencioso y abandonado, ahora bullía de vida. Policías iban y venían, recolectando evidencias y tomando declaraciones. Periodistas acampaban en las puertas, ávidos por cualquier fragmento de información sobre el escándalo que sacudía el mundo de las carreras de caballos en México. Laura, exhausta pero determinada, pasó horas en reuniones con el comandante Sánchez, abogados y representantes de la Federación Mexicana de Hipismo. Cada nueva revelación sobre las actividades de Ricardo Álvarez profundizaba el shock y la indignación en el medio hípico. En una tarde particularmente tensa, Laura se encontró sentada en la antigua sala de estar de su infancia, ahora transformada en una improvisada oficina de investigación. El comandante Sánchez,
con profundas ojeras evidenciando noches mal dormidas, hojeaba una pila de documentos. «Señorita Castillo», comenzó, su voz cansada pero firme, «las evidencias que tenemos son abrumadoras. El señor Álvarez no solo fraudó resultados de carreras y sobornó a oficiales, sino que también…» Vaciló mirando a Laura con compasión. «Tenemos fuertes indicios de que estuvo involucrado en el sabotaje que llevó a la enfermedad de su padre». Laura sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Aún sospechándolo, escuchar la confirmación era devastador. Miguel, sentado a su lado, apretó su mano en silencioso apoyo. «¿Cómo?». Laura comenzó, su voz fallando. Sánchez suspiró pesadamente. Aparentemente, su padre estaba a punto de exponer las actividades ilícitas de Álvarez. En respuesta, Álvarez arregló que se añadiera una sustancia tóxica al alimento de los caballos. La idea era desacreditar a su padre, haciendo parecer que estaba descuidando a los animales. Pero la dosis fue excesiva, y su padre, que solía verificar personalmente la calidad del alimento, se envenenó accidentalmente, completó Miguel, su voz quebrada por la emoción. Laura cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Años de duda y dolor finalmente encontraban una explicación, aunque terrible. «¿Qué sucede ahora?», preguntó ella, después de unos momentos de pesado silencio. «Álvarez enfrentará múltiples cargos», respondió Sánchez. «Fraude, corrupción y ahora homicidio culposo. En cuanto al rancho y Rayo Negro…», vaciló, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Bueno, creo que tengo buenas noticias sobre eso». En los días siguientes, una serie de audiencias y reuniones determinaron el destino del Rancho Castillo y de Rayo Negro. Gracias a la cláusula en el contrato original y a las circunstancias extraordinarias del caso, la propiedad fue legalmente devuelta a Laura. Rayo Negro, oficialmente reconocido como víctima de maltrato bajo la gestión de Álvarez, fue puesto bajo su custodia. La noticia se esparció rápidamente, y pronto el rancho se vio inundado de apoyo. Antiguos empleados, vecinos e incluso extraños conmovidos por la historia ofrecieron ayuda para restaurar la propiedad. Veterinarios se ofrecieron como voluntarios para cuidar de Rayo Negro, asegurándose de que el campeón estuviera en perfectas condiciones después de su odisea. Una semana después del rescate, Laura estaba de pie en el porche de la casa principal, observando el sol salir sobre los campos que tanto amaba. Rayo Negro pastaba tranquilamente cerca, su pelaje negro brillando bajo la luz dorada de la mañana. Miguel se unió a ella, entregándole una taza de café humeante. «¿En qué estás pensando, querida?». Laura sonrió, una mezcla de gratitud y determinación en sus ojos. «Estoy pensando en cómo honrar la memoria de papá, en cómo transformar este rancho no solo en un hogar para Rayo Negro, sino en un símbolo de integridad en las carreras de caballos». Miguel asintió orgulloso. «Tu padre estaría muy orgulloso, Laura, y estoy seguro de que, donde quiera que esté, está sonriendo ahora». En ese momento, como respondiendo a los pensamientos de Laura, Rayo Negro levantó la cabeza y relinchó, el sonido haciendo eco en los campos. Era un sonido de fuerza, de libertad, de un nuevo comienzo. Laura respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción de la oportunidad que tenía ante sí. El Rancho Castillo renacería, no solo como un criadero de caballos de carreras, sino como un centro de excelencia en cuidados equinos, investigación y entrenamiento ético. «Tendremos mucho trabajo por delante, tío», dijo ella, una sonrisa determinada en su rostro. Miguel rió, abrazándola por los hombros. «Sí, mi querida, pero contigo al mando, estoy seguro de que haremos historia». Mientras el sol se elevaba, en el horizonte, bañando el rancho de luz, Laura sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista. Con Rayo Negro a su lado y la memoria de su padre guiando sus pasos, enfrentaría cada obstáculo con coraje e integridad. Los meses siguientes fueron de intensa actividad en el Rancho Castillo. El sonido de martillos, sierras y tractores
reemplazaba el silencio que por tanto tiempo había reinado en la propiedad. Laura, con la ayuda incansable de Miguel y un equipo creciente de voluntarios y profesionales, trabajaba día y noche para restaurar la gloria del rancho. El viejo establo fue completamente renovado, equipado con las instalaciones más modernas para el cuidado de los caballos. Los pastos fueron recuperados, las cercas reparadas y se instalaron nuevos sistemas de riego. La casa principal, antes decadente, volvía a brillar con una nueva pintura y reparaciones estructurales. Pero no eran solo las estructuras físicas las que estaban siendo reconstruidas. Laura estaba determinada a transformar el Rancho Castillo en un modelo de excelencia y ética en el mundo de las carreras de caballos. Una tarde soleada, conducía una reunión con su recién formado equipo en la renovada oficina del rancho. «Nuestra misión va más allá de criar campeones», explicaba Laura, sus ojos brillando con pasión. «Queremos redefinir lo que significa la excelencia en las carreras de caballos. Esto incluye el bienestar animal, el entrenamiento ético y la transparencia en todas nuestras operaciones». Ramón Mendoza, que había decidido unirse al equipo de Laura después de presenciar su coraje e integridad, asintió en aprobación. «Es un enfoque revolucionario, Laura, pero estoy seguro de que es exactamente lo que el deporte necesita ahora». La noticia del renacimiento del Rancho Castillo y su nueva filosofía se extendió rápidamente. Periodistas de todo el país visitaban la propiedad, ansiosos por documentar la transformación. Criadores y entrenadores, intrigados por el nuevo enfoque, buscaban asociaciones y consejos. Rayo Negro, por supuesto, seguía siendo el corazón y el alma del rancho. Completamente recuperado de su aventura, el majestuoso caballo negro ahora servía como embajador de la nueva era del Rancho Castillo. Laura frecuentemente lo llevaba a visitas a escuelas y eventos benéficos, usando su historia para inspirar y educar. En una de esas visitas a un centro de equinoterapia local, Laura observaba emocionada mientras niños con necesidades especiales interactuaban con Rayo Negro. El caballo, normalmente tan enérgico en las pistas, demostraba una gentileza sorprendente con los niños. «Realmente es especial, ¿no?», comentó la directora del centro acercándose a Laura. Laura sonrió, orgullosa. «Sí, lo es. Y ver cómo puede tocar tantas vidas diferentes. Esto da un nuevo significado a todo por lo que luchamos». Esta experiencia inspiró a Laura a expandir la misión del Rancho Castillo. Además del enfoque en las carreras éticas, inició un programa de equinoterapia en el rancho, abriendo las puertas a personas que podrían beneficiarse de la interacción con los caballos. Mientras tanto, el caso contra Ricardo Álvarez avanzaba en los tribunales. Laura fue llamada a testificar, una experiencia que encontró a la vez dolorosa y liberadora. Enfrentar al hombre responsable de la ruina de su familia y la muerte de su padre fue una prueba emocional, pero también representó un paso importante hacia la curación y la justicia. Después de meses de juicio, finalmente se dictó la sentencia. Ricardo Álvarez fue condenado a años de prisión por sus crímenes. La decisión envió ondas de choque por el mundo de las carreras de caballos, señalando el fin de una era de corrupción y el inicio de una nueva época de responsabilidad y transparencia. La noche después del veredicto, Laura se encontró sola en los establos con Rayo Negro. Abrazando el cuello del caballo, dejó que las lágrimas fluyeran libremente, lágrimas de alivio, de tristeza por la pérdida de su padre, pero también de esperanza por el futuro. «Lo logramos, muchacho», susurró. «Papá puede descansar en paz ahora». Rayo Negro relinchó suavemente, como si entendiera y compartiera sus sentimientos. El sonido de pasos hizo que Laura se girara. Miguel entró en el establo, una sonrisa gentil en su rostro arrugado. «Pensé que te encontraría aquí», dijo uniéndose a Laura. «¿Cómo te sientes?» Laura respiró profundamente, secándose las lágrimas. «Es extraño, tío. Siento como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros, pero al mismo tiempo hay tanto por hacer todavía». Miguel asintió comprensivamente. «Tu padre siempre decía que el verdadero legado de una persona no está en lo que logra, sino
en lo que inspira a otros a alcanzar.